Muy buenos días a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo webinar impulsado por Universe, por MetaRed IT Chile, donde hoy día nos vamos a adentrar en el mundo de la protección de datos, vamos a conocer cuáles son las nuevas leyes, las nuevas normas que operan en la Comunidad Europea y cuáles son las que van a operar en Chile, los principales cambios y cómo eso va a afectar a la educación superior. Mi nombre es Natalia Moncada, soy directora general de Universidad Chile, la mayor red de colaboración universitaria en la que integramos 60 instituciones de educación superior en Chile y más de 800 instituciones de educación superior en el mundo. Hoy día me acompañan Luis Valenzuela, secretario ejecutivo de MetaRed IT Chile, que los saludamos ahí desde la Universidad de Talca, Álvaro Fuentes, coordinador del Grupo de Ciberseguridad de MetaRed IT Chile, desde la Universidad Autónoma, y ambos vinculados obviamente a las tecnologías de la información, y le damos la más cordial bienvenida a los relatores que tenemos hoy en esta jornada, a los cuales les agradecemos su participación, especialmente a Julián Valero, quien se conecta desde España. Él es delegado de protección de datos de la Universidad de Murcia, es catedrático de Derecho Administrativo de la misma casa de estudio, es autor de numerosos trabajos de investigación relacionados con los aspectos jurídicos de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector público, protección de datos personales, así como el acceso y la reutilización de la información de dicho ámbito. Muy bienvenido, Julián, y muchas gracias nuevamente por estar aquí y conectarte a la distancia. También nos acompañan Francisco Lehuedé. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se desempeña como abogado senior, está a cargo de todo lo que es legal, negocio e innovación del Banco Santander, es diplomado en protección de datos personales de la UC. Muy bienvenido, Francisco, muchas gracias también nuevamente por acompañarnos. Y también nos acompaña Rodrigo Hoffman Guirino, él es abogado en el área de Fiscalía del Banco Santander Chile. En el ámbito académico es profesor ayudante de la Universidad Finisterra, es diplomado en Compliance y Gobierno Corporativo de la Universidad del Desarrollo, y es diplomado en Innovación y Banca Digital de la FED en la Universidad de Chile. Muy bienvenido, Rodrigo Hoffman, también a este webinar, por acompañarnos a nuestros tres expositores. Bueno, antes de iniciar las presentaciones, me gustaría dejar con ustedes a Álvaro Fuentes. Como les comenté, él coordina el Grupo de Ciberseguridad en Chile, que es quien coordina este webinar. Así que los dejo con Álvaro para que pueda moderar el webinar. Álvaro. Muchas gracias, Natalia. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Como coordinador del Grupo de Ciberseguridad de MetaRed Chile, es un agrado poder contar con estos expositores. Y hoy día tenemos un tema diferente, no tanto en el ambiente técnico. Todos sabemos que en Chile hay una ley nueva de ciberdelito y también está en el Congreso una nueva ley de ciberseguridad, y hemos querido enfocar un poquito cuáles son las implicancias, no solamente de las leyes recién promulgadas, sino también cuáles son los futuros desafíos que tiene para las instituciones de educación superior una ley de protección de datos. En ese sentido, Julián, experto en el tema y ya con una experiencia europea que desde el 2018, si no me equivoco, Julián, hay una ley general de protección de datos, nos va a contar una experiencia de cuáles son las implicancias y cuáles son las aplicaciones que tiene la ley y qué ha pasado en España. Así que nuevamente bienvenidos a esta actividad de MetaRed, espero que les sea de utilidad, y Natalia, te dejo nuevamente para partir con el muchas gracias. Pues muchas gracias en primer lugar a las instituciones que organizan este seminario, a MetaRed Chile y a Universe Chile, por la amabilidad que han tenido al invitarme a participar en el mismo, y especialmente pues tanto a Álvaro como a Natalia por su invitación y por su presentación. Simplemente un matiz, Natalia, ya no soy delegado de protección de datos de la Universidad de Murcia, no sé si afortunadamente o no, pero desde luego vivo un poco más tranquilo, ¿no? desde entonces. Yo voy a intentar explicar los aspectos generales de la regulación que existe no solo en España, porque hay una ley orgánica en España del año 2018, pero también hay una regulación en toda Europa. Es una regulación que es directamente aplicable a cualquier entidad, ya sea pública o privada, y en el caso de las universidades, pues tenemos también nuestras singularidades, de manera que voy a tratar de explicar la experiencia que hemos tenido en la Universidad de Murcia a la hora de poner en marcha esta regulación. Y finalmente terminaré mi intervención pues explicando cuáles son las herramientas que hemos utilizado, cuáles
el tipo de análisis de los procedimientos que hemos llevado a cabo y comentaré también, a modo de anécdota, ¿no? Pero yo creo que puede ser interesante, toda la experiencia que vivimos en la enseñanza telemática durante la época de la pandemia, los meses más difíciles, en los que el COVID-19 pues, nos obligó a confinarnos y hubo que montar deprisa y corriendo un sistema digital de enseñanza que pues, tuvo sus implicaciones desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal. Comenzaré, por tanto, haciendo una visión general del Reglamento General de Protección de Datos, que, como digo, es una norma aplicable en toda la Unión Europea, está en vigor desde mayo de 2018, pero lo cierto y verdad es que también existe una regulación complementaria en España, que es la Ley Orgánica 3/2018, pero que solamente se limita a complementar algunos aspectos, de manera que no voy a insistir en ello. Esta normativa, como digo, es directamente aplicable desde mayo de 2018. Lo que pasa es que las entidades del sector público, como puede ser la Universidad de Murcia, la Universidad Pública, no nos pueden sancionar económicamente. Entonces, desde el punto de vista del enforcement, de la obligación, ¿no? En la práctica, pues claro, hay una debilidad en la medida en que no hay sanciones económicas para, en este caso, las universidades públicas. Y tenemos también aquí en España, desconozco cuál es la regulación en Chile, lo siento mucho, una autoridad de control independiente que es la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que se encarga de adoptar las medidas para obligar a los responsables de tratamiento a que cumplan con esta regulación. Este es el modelo general que existe en España y que se aplica también a las universidades públicas. Por hacer una introducción muy breve, esta regulación tiene una serie de principios generales que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicarse. En primer lugar, los principios de transparencia. El titular de los datos tiene derecho a saber para qué se están utilizando sus datos. El principio de minimización. Solo se pueden utilizar los datos estrictamente necesarios para la finalidad que justifique la difusión. Privacidad por defecto y por diseño, es decir, cuando se vaya a adoptar cualquier tipo de decisión, previamente, si implica un tratamiento de datos personales, hay que analizar desde el primer momento las implicaciones que tiene para ese derecho fundamental. Voy a poner un ejemplo. Si estamos diseñando una herramienta de aula virtual, pues la publicación de las calificaciones debe hacerse teniendo en cuenta estos criterios, pero desde el momento de la determinación de los requisitos funcionales, no cuando ya esté terminada la aplicación, porque si no pasa lo que siempre sucede, ¿no? Que al final la culpa la tiene el delegado de protección de datos, el asesor jurídico de la universidad, en fin, seguramente más de una persona de las que están aquí podrían contar alguna experiencia. Seguimos con los principios. Los datos solamente se pueden utilizar para fines determinados, es decir, no puedo utilizar los datos para cualquier cosa. La responsabilidad proactiva, que consiste en que la universidad tiene no solo que cumplir la regulación, sino demostrar de manera documentada que la está cumpliendo. Y sobre todo, los tratamientos solo pueden tener lugar cuando se ajusten a una base jurídica adecuada, que no solamente es el consentimiento. Esto es una idea muy interesante que yo creo que puede dar mucho juego para un eventual debate. El consentimiento, al menos en el sector público, no es la base jurídica idónea. Será llevar a cabo una misión de servicio público o será una relación contractual que pueda existir como consecuencia del pago de la matrícula o habrá una obligación legal de hacer un tratamiento de datos personales. Por ejemplo, en España la publicidad de las calificaciones de los estudiantes está prevista en la Ley Orgánica de Universidades. En fin, el consentimiento ya no es la base jurídica principal de tratamiento de datos en el sector público. En el sector privado, por supuesto, sí que será. Y luego el reglamento establece pues, una serie de derechos para el particular y también le reconoce, entre otros, el derecho a recibir información adecuada acerca del tratamiento que se va a llevar a cabo. Este es, de manera muy resumida, la estructura de los principios aplicables en el tratamiento de datos de carácter personal en cualquier ámbito, pero específicamente el universitario. Uno de los principales problemas y desafíos que tiene esta regulación a la hora de proceder a su aplicación práctica es que utiliza conceptos jurídicos muy abiertos y esto evidentemente es un problema desde el punto de vista de su aplicación práctica y entiendo, por tanto, al personal del servicio de informática de cada universidad cuando se encuentra con normas que son absolutamente abiertas y que sus consecuencias jurídicas a la hora de aplicarlas pues, son difíciles de precisar. Por ejemplo, el carácter de los datos. Los datos, si son datos anónimos que no permiten la identificación de la persona jurídica, pues
no son datos personales. Bueno, pues ¿cuándo el dato es anónimo? ¿Cuándo no se puede proceder a la identificación del titular? Este es un tema muy complicado. O las medidas de seguridad han de ser las adecuadas, o se han de adoptar las medidas apropiadas, o solamente se pueden utilizar los datos necesarios. ¿Cuáles son esos datos necesarios? Se prohíbe el uso para fines incompatibles de los datos. Bueno, pues ¿cuándo es compatible y cuándo no? O la limitación temporal de los tratamientos. Es muy difícil hacer un análisis detallado, preciso de los plazos, por ejemplo, durante los cuales la universidad tiene que conservar esos datos. O conceptos como, por ejemplo, la pseudonimización. Son conceptos, por tanto, muy abiertos y difíciles de aplicar desde el punto de vista de la práctica. Esta regulación, con estas dificultades que estoy planteando, pues se articula también en el punto de vista práctico a la hora de implementarla en la práctica diaria de una universidad en una serie de herramientas. ¿Cuáles son esas principales herramientas? Que en definitiva son los instrumentos de garantía. Pues hay un registro de actividades de tratamiento. Cada universidad debe publicar el listado de tratamientos que lleva a cabo, debe disponer obligatoriamente de un delegado de protección de datos configurado con una garantía institucional de independencia respecto de los órganos ejecutivos de la universidad. Deben implementarse las medidas de seguridad adecuadas, como decía anteriormente, o en ciertos casos de tecnologías más disruptivas, más invasivas, como puede ser pues, la inteligencia artificial, el Big Data, y no solo, o identificación facial con información biométrica, pues se requiere llevar a cabo necesariamente una evaluación de impacto, sin la cual no sería lícito proceder al tratamiento de los datos de carácter personal, pues de los alumnos, del profesorado, etc. Y por último, que es una novedad muy relevante, el reglamento contempla la notificación de las brechas de seguridad a las agencias, autoridades de protección de datos y a las propias personas afectadas. Esta es sin duda una auténtica revolución, ¿no? Desde el punto de vista que obliga a reconocer que hemos tenido un problema, una brecha de seguridad. Es una obligación y su incumplimiento determina la imposición de una sanción. Hecho este resumen, me gustaría compartir cómo llevamos a la práctica en su momento, el año 2018, en siguientes, esta normativa en la propia Universidad de Murcia, por si pudiera ayudar a la hora de bueno, pues generar un conocimiento, tener una referencia mínima a la hora de poner en marcha este tipo de regulaciones. En primer lugar, el liderazgo, el protagonismo y la responsabilidad no corresponden al delegado de protección de datos. Es del equipo de gobierno de la universidad. En ese sentido, debo reconocer que tuve la máxima confianza del equipo rectoral, me preocupé de hacer un análisis de la regulación desde el punto de vista de su impacto, hicimos sesiones de formación, hemos tenido comunicaciones periódicas, incluso cualquier caja que se recibía siempre poníamos en copia a la autoridad administrativa. En definitiva, pues ha habido una actitud muy proactiva y en particular con el vicerrector encargado de las tecnologías de la información y la comunicación, que tuvo la buena idea, yo creo, de invitarme a participar en todos los órganos de decisión de la universidad para que ese punto de vista de la protección de datos se tuviera en cuenta desde el primer momento. Evidentemente, yo aquí jugaba con cierta ventaja, pues primero porque, como decía Natalia en la presentación, pues me dedico al derecho administrativo, he trabajado desde el punto de vista de la investigación durante más de 20 años en estos temas, he tenido la suerte de ser vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos y en ese sentido pues también el conocimiento de la organización, casi 25 años después de trabajar en la misma universidad, me daban una gran ayuda que además se vio reforzada en todo momento por mi vinculación como delegado a la Secretaría General, de manera que en la estructura organizativa de la universidad, el responsable de la administración universitaria pues tenía una facilidad de contacto y relación conmigo. De manera que el hecho, por ejemplo, de haber podido disponer de una persona especializada en este tema como instrumento de apoyo fue de gran ayuda, sin duda. Y sobre todo, pues yo tuve una enorme responsabilidad cuando asumí esta posición y decidí desde el primer momento, pues sobre todo, tener una actitud de implicación personal en numerosas actividades de formación, siempre cogiendo el teléfono a cualquier hora, como quien dice, dando formación específica para el personal del servicio de informática, ATICA, que se llama en nuestro caso, implicándome en todos los órganos, como decía anteriormente, incluso muy abierto a la colaboración con CRUE, que es la entidad que integra a todas las universidades españolas, donde tuvimos la oportunidad de poner en marcha grupos de trabajo
en los que compartir las experiencias, problemas, requisitos, desafíos de todas las universidades españolas. Y sobre todo, yo creo que una de las claves de la implementación de esta regulación está en cómo se gestione, ¿no? Me parece importantísimo la formación, la difusión, que se conozca bien, tener una actitud flexible, adaptarte a cualquier tipo de planteamiento, horario, etcétera, tener una capacidad, ¿no?, de responder a cualquier tipo de llamada, de correo electrónico, pero también llevamos a cabo un proyecto institucional de implantación basado por ejemplo, en la puesta en marcha de herramientas como programa de gestión. Creamos un programa de gestión específico para las reclamaciones que pudieran existir en este ámbito. Participamos con, como digo, grupos de trabajo, elaboramos informes, en fin, tuvimos una actitud de mucha cercanía con la Agencia Española de Protección de Datos. El hecho de que yo hubiese sido anteriormente miembro del Consejo Consultivo, pues también me ayudó, ¿no?, a la hora de organizar incluso un seminario de todas las universidades españolas en la sede en Madrid de la agencia. En fin, incluso pusimos en marcha herramientas colaborativas con todos los delegados. Hubo la posibilidad de contar, me parece muy interesante esta opción, de contar con el resto de universidades a través de sus delegados y delegadas de protección de datos a la hora de poner en marcha esta normativa. Bien, pues esta fue nuestra experiencia. Voy a tratar de sintetizarla un poquito más en muy pocos minutos. Bueno, en primer lugar, montamos un portal específico en la página web de la Secretaría General para dar información, para documentar el cumplimiento, como decía, y fue en la página web de la Secretaría General, no en la mía como delegado. ¿Por qué? Insisto en esta idea, porque la responsabilidad es de los órganos decisores, no del delegado de protección de datos, que tiene una función de asesoramiento consultiva, de vigilancia del cumplimiento normativo. Entonces me parece un mensaje importante. Quien tiene la responsabilidad principal de cumplir es el órgano ejecutivo de la universidad. En esa página web publicamos el registro de actividades de tratamiento de la Universidad de Murcia. Se puede consultar quien lo desee. Si hay algún problema se pone en contacto conmigo, yo les envío el enlace directo. Tenemos, por tanto, un registro de actividades de tratamiento. Los ficheros ya no se declaran como se hacía antes. Y este es un ejemplo, ¿no?, de un tratamiento. Por ejemplo, las sesiones de órganos colegiados y reuniones de trabajo virtuales, donde se especifica la finalidad, la base jurídica. Antes decía yo que legitima el tratamiento, que no es el consentimiento. Es decir, un profesor no puede decir yo no quiero que me graben en una reunión. Si las reuniones se graban, pues es algo que se puede imponer, ¿no?, con algunas limitaciones. En fin, este sería por tanto un ejemplo. También llevamos a cabo un trabajo muy intenso a la hora de revisar todos los trámites de la Universidad de Murcia. Este es un trabajo que nunca termina. Y porque tenemos un inventario de trámites. Y entonces, desde la entrada en vigor del reglamento, pues nos pusimos a revisar uno por uno todos los trámites para simplificarlos, etc., pero también para incorporar la perspectiva de protección de datos y ver si se estaban cediendo datos personales a otras entidades, si estaban publicando y cuáles eran las condiciones de publicación, si era una página web o una herramienta de aula virtual, etc. Ese inventario está disponible para que lo puedan reutilizar otras instituciones públicas, de manera que no creo que haya ningún problema en que ustedes desde Chile también lo hagan. Aquí tienen un ejemplo, ¿no?, de cómo analizábamos, por ejemplo, en la matrícula de estudios de grado, pues cuáles son los datos que se recogen, datos de ascendientes, quién proporciona esos datos, si es un dato laboral o si se ha obtenido directamente de la propia universidad de algún otro servicio o se obtiene de otras entidades, por ejemplo, el título de familia numerosa. Este sería, por tanto, un ejemplo del intenso trabajo que tuvimos que llevar a cabo a la hora de revisar cómo se trataban los datos personales por parte de la Universidad de Murcia. Y también, por supuesto, claro, hay que tener especial atención a los datos especialmente sensibles, por ejemplo, relativos al grado de discapacidad, datos de salud, etc. Quien tenga interés, insisto, le podemos proporcionar esta presentación, pues se la he hecho llegar a la organización, con lo cual no hay ningún problema por mi parte en difundir. También pusimos en marcha una herramienta de gestión de incidencias, dentro de las que establece la Universidad de Murcia a través de Dumbo. Pues ahí tienen cómo se incorpora un apartado específico en materia de protección de datos para que hubiera la posibilidad de tramitar cualquier queja, cualquier consulta, etc. Se llama Dumbo esta herramienta, insisto. Eso nos permite hacer un seguimiento de todas las quejas que se van produciendo y, por lo tanto, gestionar este tipo de incidencias con un sistema de gestión basado en Gira. Seguramente es una herramienta que conozcan, que nos daba una visión general de todo lo que estaba sucediendo en cada momento
en la actividad de la oficina. En materia de investigación generamos unas encuestas para que los investigadores no tuvieran que preocuparse más que de darnos la información básica a partir del cual hacer el análisis de protección de datos, y esta herramienta pues, nos permitió sin duda una mayor facilidad a la hora de gestionar con tantos investigadores como puede haber en una universidad. En la universidad tenemos más de 3.000 profesores, pues todo lo relativo a los proyectos de investigación que implicara el tratamiento de datos de carácter personal. Incluso pues, esta herramienta generaba una serie de recomendaciones. En fin, tuvimos un momento crítico, como digo, con el COVID, en marzo y mayo. Fue muy intenso el análisis que tuvimos que llevar a cabo, realizamos muchos seminarios, mucha formación. Esta formación fue de una alta exigencia, con una gran participación. Generamos guías y documentación oficial que pudiera dotar de cierta seguridad jurídica tanto al profesorado como a los propios centros, facultades, al rectorado, a la hora de pues plantearse el cumplimiento normativo en este contexto tan difícil. Generamos a través de la CRUE, por la importancia del trabajo colaborativo, una guía oficial de tratamiento de datos personales de manera colaborativa entre todos los delegados de todas las universidades españolas, y esto fue una experiencia de gran ayuda, por ejemplo, a la hora de regular el examen online a través del aula virtual que hubo que implementar a través de un reglamento extraordinario. En fin, como para ir terminando, esto fue una situación de alta tensión y fueron precisamente estas herramientas las que nos permitieron salir airosos de esta experiencia tan intensa. En definitiva, me parece de gran importancia el trabajo en equipo con perfiles híbridos, personal jurídico-tecnológico, la importancia de la formación específica en cuestiones tecnológicas, que seamos capaces al implementar esta normativa de generar confianza en los servicios de informática, autoridades, en la disponibilidad máxima para resolver problemas, que los tiempos de respuesta sean adecuados. Si tardamos semanas en contestar, pues evidentemente se genera desconfianza y, en definitiva, la aplicación práctica de este tipo de normativas tiene una serie de retos que hemos intentado afrontar en la Universidad de Murcia de una determinada manera, y por eso en este rato que he podido compartir con todos ustedes les he intentado resumir pues, nuestra experiencia, cómo lo hemos hecho, por si pudiera servir de referencia. Muchas gracias y quedo a la disposición tanto del resto de los miembros de la mesa como del público asistente para cualquier pregunta que se pueda formular en el momento de las dudas. Gracias. Muchas gracias, Julián. Recordamos que las preguntas, el set de preguntas hasta el final del evento las pueden ir dejando en el chat para irlas recopilando y después hacérselas a nuestros expositores. Natalia, por favor, vamos con la siguiente. Sí, me sumo los agradecimientos a Julián y ahora viene la presentación de Chile, de Francisco Lewedé, abogado senior del Banco Santander Chile, quien hará una introducción a la protección de datos en Chile y abordará la legislación comparada. Francisco, muy bienvenido. Muchas gracias, Natalia, por la invitación a todo el panel. Y una sola corrección: soy abogado licenciado en la Universidad Finisterra, que tengo diplomado en la Universidad Católica. Así que procedo ahora como a... Ahí creo que ya se ve la pantalla. ¿Me pueden avisar? Sí, se ve, Francisco. Perfecto, entonces voy a proceder a minimizar esto. Y bueno, primero que todo, buenos días a todos. Como les decía, reitero mi agradecimiento por participar en este webinar. Y hoy día lo que voy a conversar tiene que ver con más que nada con la protección de datos, para poder analizar la legislación actual que tenemos hoy día en Chile y compararlo un poco con lo que conversó Julián, que como pueden ver básicamente es el futuro. Lamentablemente nosotros todavía no estamos ahí, pero vamos camino a eso. Desde el año 2017, me voy a adelantar un poquito, más o menos, que tenemos un proyecto de ley que busca justamente actualizarnos a esa clase de protección. Pero para eso, para entender a dónde estamos y hacia dónde vamos, tenemos que por lo menos conocer un poco la ley actual. La ley 19.628, que básicamente regula la protección de la vida privada, y eso en conocimiento a propósito de la historia, desde cuándo existe esta ley y cuál es la base que genera esta ley. Esta ley, bueno, es del año 1999, que la podemos situar entonces en una época previa a la masificación de Internet, y por eso el nombre de protección básicamente la vida privada, y que enfoca el bien jurídico dentro de la vida privada. Es una ley que en su momento fue una novedad para la región latinoamericana, porque solamente esta era una situación que se estaba regulando en ese momento en Europa a propósito de la Directiva 95,
del año 1995 y que toma como base esta norma para poder generar esta protección de la vida privada. Efectivamente, como les estaba comentando y adelanto con el Reglamento General de Protección de Datos, tiene que ver con nuestra modificación a esta ley, porque desde el mismo año nos pudimos dar cuenta que tuvimos que generar distintas modificaciones a propósito de 3 años de entrada en vigencia. Y en honor al tiempo solo voy a referir a cosas que son un poquito más relevantes para esta presentación. Siendo así, por ejemplo, la prohibición de publicar deudas de un deudor durante su etapa de cesantía. Esto era algo que no estaba contemplado y que efectivamente lo que buscaba era ayudar a todas las personas que se encontraban en alguna morosidad producto de su cesantía. Y otras reformas que tienen que ver con el año 2020 justamente y que se relaciona con las deudas que se producen a propósito de querer financiar educación en cualquiera de sus niveles y en cualquiera de las instituciones educacionales que existen dentro del país. Lo que implica hoy día que a medida que yo pueda demostrar como titular del dato que la deuda que contraje era para el financiamiento de la educación, no podría utilizarse esa información dentro de un buró de crédito o tampoco podría utilizarse para poder ser publicada, que es el famoso registro ICOM que nosotros conocemos dentro de nuestro país. Y otra de las modificaciones importantes dentro de la materia es darle el grado de una norma constitucional a la protección de datos, y esto se genera en el año 2018, a propósito de la incorporación al artículo 19, número 4, de la protección de la vida privada y ahora sí de los datos personales. Entonces, analizando un poco esta norma, quería compartir con ustedes definiciones que se encuentran dentro del artículo 2 y que son, a mi juicio, las más relevantes para por lo menos tener un conocimiento previo de esta regulación. Y aquí podemos encontrar que se define lo que es un dato personal, que es básicamente cualquier información que concierne a una persona natural, ya sea identificada o identificable. Y es súper importante esta definición, a mi juicio, básicamente porque delimita de inmediato que se trata solo de personas naturales. Y a diferencia de otras legislaciones, como por ejemplo la uruguaya, que sí protege los datos de las personas jurídicas. Nosotros consideramos que esa información efectivamente no podría ser considerada personal, a propósito de la definición, y los fundamentos básicamente están asociados a que hoy día la persona jurídica tiene otros mecanismos para defender o proteger la información que está asociada a esta. Ahora, nuestra ley también define lo que es un dato sensible, lo que es un titular del dato y lo que es el tratamiento de datos propiamente tal. Me voy a centrar en este último, que es básicamente una definición donde ustedes, si piensan en un verbo que podrían utilizar para realizar algún ejercicio, alguna operación o algo relacionado con el dato, está contenida en esta definición. ¿Por qué es tan importante el tratamiento? Porque gracias a eso es donde vamos a determinar quién es responsable del tratamiento y eventualmente cuáles son esas obligaciones que se deben cumplir para con el titular del dato. Esta ley también contempla los distintos principios de los que estaba conversando hace un momento Julián, y también tenemos estos principios recogidos en nuestra norma desde el año 99. Lo que pasa es que no están definidos de forma sistemática, sino que están recopilados en distintos artículos sin hacer menciones propias. Pero a propósito de todos los principios que se regulan en esta ley, vale la pena por lo menos detenernos en el principio de licitud. No quiero decir que sea el más importante, porque la verdad es que hoy día, y mundialmente reconocido, todos estos principios tienen que estar al momento de hacer un tratamiento de datos. Pero el principio de licitud es con el cual se puede determinar desde un principio si es que ese tratamiento es lícito o no. Y en nuestra normativa, a diferencia de lo que está pasando en Europa, solamente contamos con fuentes muy limitadas de fuentes de licitud, que serían básicamente las fuentes de libre acceso al público, cuando se trata de datos personales que son solamente estadísticos, datos financieros también por otra parte, y los más importantes, que es básicamente la ley, es decir, en cumplimiento de una norma estoy haciendo un tratamiento de datos, y por otra parte el consentimiento. Situación bastante especial y particular en nuestra legislación, ya que este consentimiento hasta ahora solamente tiene que ser informado. Y por otra parte, si es que existe mandamiento para poder tratar estos datos, debería ser escrito, no haciendo ninguna otra distinción, cosa que ya vamos a ver más adelante de cómo podemos solucionarlo. También hay otros principios que son bastante relevantes respecto a esto. La finalidad que hoy día tiene incluso una propia legislación
cuando se trata de materia financiera, la transparencia que fue tocado también anteriormente, justamente por el hecho de tener cada persona el derecho a conocer qué se van a hacer con sus datos, la seguridad que eventualmente va a tocar mi compañero Rodrigo Hoffman en su presentación, la calidad del dato y así sucesivamente con todos estos principios que, como les digo y reitero, tienen que estar siempre presentes en cualquier tratamiento de datos. Respecto de derechos que pueda recoger esta normativa, efectivamente aquí se recogen los famosos derechos ARCO para los titulares. ¿Qué son esos derechos? Son básicamente el acceso a la información, el derecho a poder rectificar o modificar la información que un responsable tenga de ese titular, la cancelación, que es básicamente la solicitud que puede hacer un titular para lograr la eliminación de sus datos, cosa que por lo menos se ha demostrado ha sido bastante compleja no solo en Chile, sino que en el mundo. Y es complejo, por lo menos en nuestro territorio, básicamente porque hay un choque de normas. Siempre vamos a tener ese problema del titular queriendo solicitar la eliminación de sus datos versus lo que el responsable está obligado a hacer por cumplimiento de otra información. Ejemplo, lo que pasa con el Servicio de Impuesto Interno, lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, como banco, por el hecho de tener obligaciones propias de la Ley General de Banco, donde tenemos que mantener la información incluso vigente después de haber terminado una relación contractual con un cliente. Y por último, tenemos el derecho de omisión, que es quizá hoy día el derecho que más se podría utilizar, a propósito de lo que estábamos conversando de deudas educacionales, para que el titular pueda solicitarle a un responsable de una base de datos valga la redundancia, la omisión o la no consideración de información que tiene respecto de este titular. Por último, tenemos procedimientos que contempla esta ley 19.628 y que yo muy patudamente coloqué ahí habeas data, que básicamente viene siendo el procedimiento por excelencia para accionar y dejar de utilizar la información por parte de un titular. Pero en Chile no está consagrado de esa forma tan precisa, dado que nuestro procedimiento es bastante largo. Este procedimiento lo único que contempla son dos fases, básicamente, en donde un titular primero se puede dirigir directamente contra el responsable de la base de datos solicitando el acceso solicitando primero el acceso a la información y luego hacer uso de cualquiera de los derechos consagrados, para lo cual este responsable tendrá un plazo de 48 horas para poder responder. El problema de esto es que no hay ninguna sanción aparejada si es que el responsable no responde dentro de ese plazo, y en consecuencia, el único método que otorga esta ley al titular del dato, implicaría que podría dirigirse ante un tribunal ordinario y hacer una demanda básicamente en un juicio sumario, solicitando que el ejercicio de alguno de esos derechos. Por lo que ven, entonces, el problema está en que es una acción engorrosa y de muy largo tiempo. Y por último, coloqué básicamente la protección como la acción de protección propiamente tal, la que se dirige hoy día ante la Corte de Apelaciones y que está consagrada en la Constitución Política de la República, y esto a propósito de haber elevado la categoría de rango constitucional a la norma al haberla incorporado dentro del artículo 19, número 4. Pero ojo, esto existe solo después del 2018, lo que implicaría que es una solución que apareció básicamente casi 10 años después de haberse publicado esta norma. ¿Hay espacio de mejora en esta norma? Bueno, gracias a que ya escuchamos la presentación de Julián, podemos entender que el Reglamento General de Protección de Datos nos está dando la base de cómo debería ser hoy día la protección de cualquier dato personal, y por ende también un sistema de cómo debería regularse. Por eso las oportunidades de mejora que destacamos de la Ley 19.628 están básicamente vinculadas a un mejor orden, una actualización completa en cierta clase de conceptos, y por otra parte, darle eficiencia a la utilización de la norma. Y eso está aparejado básicamente a lo que estoy hablando ahora de los procedimientos. Es decir, necesitamos procedimientos que sean expeditos y que se puedan presentar ante las personas que tengan conocimiento real respecto de esta materia. Otras normas que se relacionan con la ley 19.628 o que tratan la materia de protección de datos en nuestra legislación, primero está la Constitución, como ya lo mencionaba anteriormente, Ley General de Bancos a propósito de lo que es la reserva y el secreto bancario, además de las otras imposiciones que coloca esta norma por el hecho de ser una institución regulada. Asimismo, las distintas normas que dicta la CMF o la antigua SPID, que son conocidas como la recopilación actualizada de normas, o la famosa RAN,
y donde se tratan distintas materias que tienen más relación con la seguridad de la información y de cómo se tiene que manejar esta información. Esta es quizá la única parte de nuestra legislación donde estamos más cerca de lo que se está planteando en Europa, de lo que efectivamente hoy día tenemos en Chile. Y específicamente se utiliza a propósito de instituciones financieras. Por eso coloco estos ejemplos relacionados con externalización, con información de incidentes, con la gestión de continuidad del negocio y básicamente la gestión de seguridad de información y ciberseguridad, a la cual se va a referir Rodrigo más adelante. A propósito de lo que decía de la finalidad del tratamiento y del principio de la finalidad, tenemos una norma específica que lo que hace es regular el tratamiento financiero. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente se pronuncia respecto de la información que puede entregar un titular del dato a propósito de la evaluación de scoring o la evaluación de riesgo para poder eventualmente optar a un financiamiento. ¿Qué es lo que impone esta normativa? Que efectivamente si yo entrego esa información como titular, la única razón por la que lo estoy haciendo es para que se pueda hacer tratamiento financiero y no utilizarla de alguna otra manera. Por último, una institución que hoy día toma un rol bastante relevante en el tema del tratamiento de datos es el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Y por qué ha tomado esa relación? Básicamente porque se basa en la experiencia norteamericana, donde por lo menos en el estado de California tenemos una norma que lo que hace es regular las relaciones de consumo y al mismo tiempo regular la protección de datos dentro de esa relación. Entonces, en ese sentido, el CERNAC sí tiene ese mandato de poder, dentro de una relación de consumo, regular el cómo se tiene que entregar la información, el por qué se va a entregar esa información y el cómo se va a cuidar esa información. Por lo que, por lo menos a todas las empresas del retail y también a los que básicamente tienen una relación de consumo, les va a hacer mucho ruido este reglamento. Ahora, si nos vamos ya de lleno a la comparativa entre la ley 19.628 y RGPD, básicamente está todo lo que comentó Julián, que es lo que a nosotros nos falta, que es tener definiciones de responsable y encargado, tener distintas fuentes de licitud, a lo cual, por ejemplo, podemos incorporar acá el cumplimiento contractual, la creación básica de una agencia de protección de datos, es decir, de una entidad que se preocupe por fiscalizar y hacer cumplir la norma. También regular lo que sería la transferencia internacional de datos para tener una mayor categoría a nivel de país y poder ser considerado eventualmente como un puerto seguro. Y por último, disculpen que lo diga así, pero darle dientes a la norma para que efectivamente se cumplan los derechos que se cumplan, perdón, la regulación tal cual como está plasmada en la norma. ¿Qué es lo importante y qué es lo que vamos a destacar de esto que ya está recogido en la regulación europea? Es que efectivamente todas estas materias se recogen en nuestro nuevo proyecto de ley, el cual ha sido presentado y está en discusión desde el año 2017. Esperamos que ya, ojalá este año pueda ser publicado porque solamente tenía un problema relacionado a quién tenía que ser la Agencia de Protección de Datos en Chile, si tenía que ser una institución que ya existía o una institución nueva. Dado el costo asociado, lo último que se ha acordado es que efectivamente debería ser el Consejo para la Transparencia, esta nueva agencia, porque es el órgano que hoy día tiene dentro de sus misiones velar por la protección de datos a nivel de instituciones públicas y de hecho actúa como órgano resolviendo conflictos cuando se producen estos conflictos entre instituciones públicas. Ahora, ¿qué puedo destacar de este nuevo proyecto? Efectivamente, se trata de una norma mucho más flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que adopta conceptos de forma más amplia, se cumple con estándares internacionales que son propuestos por la OCDE, incluye nuevos conceptos como el desequilibrio extensible, que es básicamente un derecho nuevo para los titulares a oponerse al tratamiento cuando se entiende que la entrega de ese dato no es necesario o no se coincide con el fin para el cual lo estoy entregando. Y aquí como ejemplo puedo simplemente mencionar, por ejemplo, un retail que te solicita tu domicilio al momento de terminar la compra cuando tú elegiste que vas a retirar dentro de la tienda. Entonces, en ese sentido, ciertos datos no se relacionan con la solicitud a propósito de la finalidad de por qué estoy relacionándome con esa entidad. Y por último, tenemos nuevas fuentes de licitud, como les estaba adelantando, el cumplimiento contractual, que viene siendo básicamente el yo necesito tus datos para poder ejecutar la relación contractual que nosotros tenemos. Y voy a usar el mismo ejemplo. Dentro de una empresa de retail, por ejemplo, si ahora necesito que me entreguen el producto que compré dentro de mi casa, en mi domicilio,
es evidente que hoy día necesito entregar ese dato para que se pueda llevar a cabo la ejecución de ese contrato. Pero tal como lo estamos planteando, hoy día eso en nuestra ley no existe y por lo tanto tenemos este problema de tener que regularlo de otra forma. Bueno, y en honor al tiempo, muchas gracias a todos por escuchar y quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Francisco. Súper interesante tu presentación. Ahora vamos con la presentación de Rodrigo. ¿Nati? Sí, le damos la bienvenida a Rodrigo Hoffman, el abogado de defensa judicial de la Fiscalía de Banco Santander, quien va a profundizar sobre esta nueva legislación en materia de delitos informáticos. Y también aprovecho también de agradecer a Francisco. Rodrigo, muy bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias también a MetaRed y Universia por la oportunidad de poder participar de esta convocatoria. Voy a proyectar pantalla, así que por favor, si me ayudan con la confirmación, se los agradezco. Ahora se ve Rodrigo. ¿Se ve la presentación? La presentación, eso sí, sí. Ya. Ahí sí, ahí está listo. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Bien, mi nombre es Rodrigo Hoffman, soy abogado también de la Fiscalía del Banco Santander, a cargo hoy día de todo lo que es la cartera de investigaciones y acciones penales que se presentan a propósito de fraudes que incurren tanto dentro como fuera de la organización. Y dentro de lo que implica esta invitación hoy día, es justamente para poder aquí transparentar y hacer una bajada respecto de cómo nosotros hemos hecho los esfuerzos para poder hoy día poner en aplicación esta ley y poder definir cuáles van a ser los flujos a propósito de la eventual ocurrencia de delitos que digan relación con la nueva legislación de cara a los delitos informáticos. En este sentido, quiero destacar primero que todo que existe hoy día un fundamento respecto al cual hoy día nosotros tenemos esta nueva legislación en materia de delitos informáticos, y esta legislación es a propósito del convenio de Budapest, que entró en vigencia el año 2017, y que tiene como fundamento un acuerdo internacional en donde Chile también es parte, de cara a combatir el crimen organizado en materia transaccional, estableciendo figuras y sanciones para algunos tipos de delitos que hoy día vienen siendo una novedad en nuestra legislación. Toda vez que la ley anterior, a la entrada en vigencia de esta nueva ley de delitos informáticos, establecía ciertos tipos penales que eran bastante vagos y que no conversaban hoy día con la realidad que existe en materia informática, en materia de protección de datos, en materia de tecnología, inteligencia artificial, etc. Por tanto, como base a esta nueva ley, este nuevo ordenamiento jurídico, primero tenemos que definir cuáles son nuestros bienes jurídicos protegidos, que no vienen derechamente explicados en la ley, y que sin embargo luego de un estudio hemos podido identificar ciertas definiciones que me gustaría compartir. En primer lugar, el bien jurídico protegido, como regla general, va a ser siempre la mantención de la integridad de los datos informáticos, entendiéndose por tal la afectación que pudiera tener hoy día un sistema que vamos a denominar software. Yo hablo del lenguaje software aquí, entendiendo que la mayoría somos abogados y oficiales de cumplimiento, no expertos en la materia informática, ¿ya? Pero en palabras un poco más simples, viene siendo hoy día la afectación al sistema como tal, no a la máquina. No es la afectación física que yo puedo hacer a una máquina, a un sistema, sino que derechamente la intervención que yo tengo al software, que maneja este sistema. Por tanto, si es que existe esta alteración, se podría eventualmente configurar el delito. Por otra parte, y vinculado a lo que señaló Francisco en la presentación anterior, hoy día tenemos una novedad a propósito de la entrada en vigencia de esta ley, que si bien tampoco lo dice expresamente, hoy día logramos desprender que existen ciertos puntos que nos dan a entender que existiría una propiedad o una titularidad respecto de los datos personales y el tratamiento de los mismos. Por tanto, hoy día entendemos que existe una importancia de datos y existe una gravedad de poder apoderarme y de poder posteriormente disponer de los datos que no me corresponden. Y por último,
Es un tema que hoy día los abogados hemos visto un poco cuesta arriba a propósito de toda esta puesta en marcha después del COVID, que es la autenticidad del documento digital. Hoy día no es toda nuestra forma de trabajo, todos nuestros flujos en distintas organizaciones, incluido el Poder Judicial, se han visto alterados un poco por la llegada de la pandemia. Entonces hemos tenido que, un poco de manera forzada, entrar a utilizar nuevas herramientas para poder desempeñar nuestras labores. Dentro de ellas también está el empezar a poner sobre la mesa la autenticidad del documento digital. Es decir, la certeza de quién es la persona o la institución que elabora el documento y quien suscribe o firma dicho documento posteriormente. Dicho eso, y antes de partir ya derechamente con lo que son los delitos que establece la ley, hoy día nosotros podemos también señalar nuevas definiciones que es importante tenerlas claras al momento de entrar en detalle respecto de cuáles van a ser los delitos y la conversación posterior que vamos a tener. En primer lugar, tenemos la definición del dato informático, que si bien no viene establecida por la ley como tal que viene siendo un dato informático, nosotros podemos señalar que en materia de informática, el dato es una prestación o una presentación más bien simbólica de un determinado atributo y que va a asignarse un valor desde el momento en que la organización lo toma para poder tratarlo de manera legítima. Por tanto, viene siendo un bien para la organización. Por otra parte, tenemos nosotros la definición de lo que viene siendo un prestador de servicio. Como buenos abogados, entendemos de que no somos expertos en materias de informática y por tanto todos los procesos hoy día que yo pueda tener de cara al tratamiento de estos datos o de estos sistemas informáticos los voy a tener que externalizar. Por tanto, para ello requiero de que una persona natural o una persona jurídica me ofrezca el servicio y realice las actividades que yo voy a pactar en favor de la organización. Y por último, definiendo lo que es el sistema informático, ¿ya? El sistema informático lo vamos a entender como un sistema que nos va a permitir almacenar y procesar la información, procesar la transaccionalidad, procesar los procesos de información de gestión y los procesos que puedan venir basados en inteligencia artificial. Dicho eso, ya derechamente entramos a lo que nos importa y que viene siendo todo este pool de nuevos tipos penales que establece la ley. En primer lugar, como se puede ver hoy día en la lámina, tenemos lo que pudiera significar un ataque a la integridad de un sistema informático. Cuando nosotros hablamos de este ataque al sistema informático, nos remontamos un poco a la ley anterior, en donde existía el sabotaje, ¿ya? Por tanto, hoy día esta nueva ley toma el sabotaje, lo modifica y señala que finalmente obstaculice o logre impedir el normal funcionamiento de manera total o de manera parcial de un sistema informático, introduciendo, transmitiendo, dañando o deteriorando la supresión de estos datos personales podrá ser castigado con las penas que establece la ley, que en la mayoría de los casos varía entre presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo, más multas en algunos casos. ¿Ok? Por otra parte, tenemos el segundo delito que dice relación con el ataque a la integridad del dato informático. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la integridad del dato informático, básicamente nos referimos al acceso y la divulgación ilícita que pudiera tener la integridad del dato informático. Por tanto, en este sentido, quien sin autorización, y aquí también la ley es bien clara, o excediendo la autorización que posea y superando las barreras técnicas o las medidas tecnológicas de seguridad, logre acceder a un sistema informático, será castigado también con las penas de presidio menor, su grado mínimo, o multa de 11 unidades tributarias mensuales. Esto acá dice relación estrechamente con el uso inapropiado que yo voy a tener de la información que logre rescatar de un sistema de manera ilegítima. ¿Ok? En tercer lugar, tenemos el delito de la interceptación o el acceso ilícito a la información, en donde nosotros podemos señalar que la figura plantea un supuesto en donde alguien indebidamente va a interceptar, va a interrumpir o va a interferir por medios tecnológicos la transmisión no pública de información de un sistema informático. ¿Ok? Por tanto, acá, el que no cuenta con autorización va a captar por medios técnicos datos contenidos en sistemas informáticos, va a ser sancionado por la norma. En cuarto lugar, tenemos lo que llamamos la interceptación ilícita, ¿ya? O también afectación a los datos, en donde la figura plantea que un sujeto indebidamente puede alterar, puede dañar, puede suprimir datos informáticos, ¿ya? De manera general,
va a ser sancionado por presidio menor en grado medio, siempre que esto actúe y genere un perjuicio más bien al titular de los datos. Por tanto, aquí nos referimos a lo que hablábamos anteriormente de que hoy día esta ley, si bien no define lo que es un dato personal ni cómo deben ser tratados, sí hace referencia hoy día al titular del dato, cuestión que es súper importante hoy día en nuestra legislación, porque como dijo Francisco, no tenemos hoy día una legislación expresa. Sin embargo, hoy día tenemos distintos reguladores y distintos cuerpos legales que han ido recogiendo un poco normativa de protección de datos y que hoy día están esparcidas por distintos cuerpos legales. Por tanto, esto es un punto, creo yo, súper importante y que eventualmente quizás podrá tener relevancia al momento de publicarse una ley de datos personales, a propósito de que habla ya en otros cuerpos legales del titular de los mismos. ¿Ok? Por otra parte, tenemos el delito de falsificación informática, en donde aquí creo que podemos tener quizás mayores acercamientos con este tipo, porque es una figura que no requiere de tanto conocimiento en materia informática. Por tanto, tenemos hoy día un supuesto en donde un sujeto indebidamente va a introducir, va a alterar o va a dañar datos que sean tomados como auténticos en un documento para poder generar algún beneficio personal. Por tanto, aquí la ley se encarga de que el delito de la falsificación de este instrumento informático ya no va a ir de la mano a una falsificación de instrumento privado, falsificación de instrumento público, sino que aparece esta tercera figura, que es la falsificación informática, que, como su nombre lo indica, afecta derechamente un documento de ambas índoles, públicas o privadas. Vamos a entrar después en detalle en lo que pueden ser las agravantes o las eximentes de responsabilidad, dependiendo de quién es la persona que comete el ilícito. Luego de ello tenemos la receptación de estos datos, ¿ya? En donde el legislador logra plantear que la idea de que quien, conociendo el origen, ¿ya? O bien, no pudiendo a lo menos conocer el origen del dato, lo comercialice, lo transfiera, lo almacene con un fin distinto al fin por el cual se obtuvo el dato. En este caso, el legislador también plantea una pena. Por tanto, hoy día creo yo que esto también es un tema súper importante y súper recurrente, que es lo conversamos en alguna oportunidad con nuestro equipo de abogados y la norma aquí va de la mano a la persona que hoy día, por ejemplo, es despedida o se va de una empresa, renuncia por mutuo acuerdo, etcétera, y decide tomar su base de datos para llevársela a su casa o una base de datos que pudiera servir para otro trabajo, ¿ya? Sobre todo en áreas comerciales, que nosotros lo vemos muy de cerca en el banco. Entonces, en este caso tenemos un delito ya especial, que es la receptación de este dato informático. ¿Ok? Ya terminando con los últimos dos delitos, tenemos el fraude informático, ¿ya? En donde quien causa perjuicio a otro con la finalidad de obtener un perjuicio económico para sí o para un tercero a través de la manipulación de un sistema informático, a través de la introducción, de la alteración, dañando o suprimiendo daños informáticos, también va a ser sancionado de conformidad a esta ley. Ya este fraude informático es un delito derechamente de índole patrimonial. Y por último, esto ya es una especie de bonus, ya aquí tenemos también el delito del abuso de dispositivos. El abuso de dispositivos hoy día dice relación estrecha con la ley 20.009, que es una ley que entró en vigencia en mayo de 2020 y que dice relación con la responsabilidad objetiva que se le impone a los bancos e entidades financieras respecto de las transacciones no reconocidas por sus clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día yo, cliente de un banco o de una casa comercial, desconozco una transacción, esta entidad financiera o entidad comercial debe por ley restituirme estos dineros con un monto normativo topado en las 35 UF. Luego de eso se hace una investigación interna de cara a si hubo dolo o culpa en la entrega de esta información, pero básicamente el delito aquí aborda al abuso del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar un teléfono, una tablet o un computador y con los datos personales de otra persona voy a ingresar a este dispositivo y voy a autorizar transacciones con la clave de esa persona. ¿Ya? Vamos a prescindir hoy día de analizar de dónde obtuvo esa información. Sin embargo, yo descargué, por ejemplo, en mi teléfono una aplicación y me logueé con los datos de alguna de las personas que está acá presente, creo una clave y curso transacciones, hoy día estaría
digamos, sancionado por este nuevo delito, ¿cierto? Por tanto, ya un poco finalizando la ponencia, ¿ya? Hoy día tengo que tener presente cómo yo voy a aplicar esta ley. De qué manera esta ley hoy día va a tener llegada a la persona, al oficial de cumplimiento, al abogado de la fiscalía, a la persona que trabaje en informática en una entidad de educación superior, que compartimos algo en común, somos todos entidades reguladas hoy día. Por tanto, es súper importante saber cómo abordar esto, cómo hago la bajada para que desde el abogado, que entienda la parte legal, pueda conversar con el informático y pueda conversar con el oficial de cumplimiento de cara a tener un protocolo que pueda establecer flujos claros y definidos ante una eventual sanción o ante un eventual delito. En este sentido, hoy día tenemos normas procesales súper claras y que también son novedades respecto a la entrada en vigencia de esta ley. En primer lugar, tenemos interceptación telefónica, que es una figura que ya existe en el Código Procesal Penal, pero que hoy día tiene mayor relevancia porque va a tener una categorización especial para poder solicitar esto al tribunal, la autorización de poder interceptar un teléfono. Se establece la solicitud de conservación, ya que es un tema que vamos a tratar un poco más adelante, de los datos informáticos por un plazo de 90 días prorrogable, ojo ahí, tener el comiso de los instrumentos que se puedan tener para la comisión del delito y los efectos que puedan provenir de ellos, como también las utilidades. Vamos a tener agentes policiales encubiertos que van a trabajar exclusivamente en brigadas que buscar responsabilidades a propósito de estos delitos informáticos. Y por último, vamos a tener circunstancias agravantes y atenuantes especiales que justamente obedece a el delito cometido por una persona particular versus el delito cometido por un funcionario público, en donde el funcionario público va a tener una pena más alta a que lo cometa un particular, atendido la gravedad que tiene que el funcionario público trate estos datos de manera ilegítima. Por tanto, hoy día, ¿cómo lo bajo? ¿De qué manera me blindo ante estas eventuales responsabilidades para poder hoy día enfrentar la justicia o enfrentar al regulador frente a una eventual filtración de datos, a una eventual filtración al sistema informático o algún eventual delito de los que ya mencionamos anteriormente? Hoy día, los medios de prueba que yo tengo respecto a este tipo de materia se miden a través de la sana crítica, ¿ya? Los abogados entenderán que la sana crítica obedece hoy día a una valoración de la prueba en donde el juez obedece a la lógica y a las máximas de la experiencia para poder determinar el valor probatorio de dicha prueba. Por tanto, hoy día no existe un valor probatorio definido previamente en un cuerpo legal, sino que le entregamos esta libertad al juez para que pueda ponderar la prueba y determinar si es atingente o no al caso en concreto. Por otra parte, tenemos en el Código Penal modificaciones que surgieron a propósito de la entrada en vigencia de esta ley, en donde existe obligación de proveedores de servicios informáticos de preservar los datos por a lo menos 90 días. ¿Ya? Esto puede ser prorrogable, como lo dije anteriormente, a solicitud del Ministerio Público, lo cual es un tema que todavía no entra en vigencia, todavía tenemos un plazo de vacancia. La ley entró en vigencia el 20 de junio, sin embargo, el tema de estas prórrogas de los plazos para poder conservar estos datos informáticos queda todavía sujeto a un reglamento que tiene que dictar el Ministerio Público que todavía no existe. Por tanto, no sabemos muy bien cómo va a ser esta preservación, quién va a ser el responsable y de qué forma tengo que preservarlo. Por otra parte, súper importante, si ustedes descubren hoy día dentro de sus organizaciones que pudiera existir un eventual delito informático, existe una cadena de custodia. Esta cadena de custodia es súper importante tenerla preservada porque el perder la cadena de custodia implica que dicha prueba pudiera ser ilícita el día de mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy día sé que del computador que ustedes tienen en su oficina se utilizó para poder cometer algún tipo de delito, que ustedes después intervienen en ese computador, guardan la información en un pendrive y lo llevan eventualmente al Ministerio Público, esa cadena de custodia ya está rota, porque no existe un acta que deja constancia de quién ha manipulado esa prueba. ¿Okay? Y ya cerrando, tenemos hoy día los delitos informáticos pasan a formar parte de la ley 20.393, que es aquella ley que establece responsabilidad penal para las personas jurídicas, y por lo tanto hoy día los oficiales de cumplimiento, como les dije anteriormente, tienen la necesidad de conversar con los departamentos legales, tienen la necesidad de conversar con los departamentos de informático de cara a establecer estos planes o estas matrices de riesgo o incorporar estos temas a sus matrices de riesgo. Por tanto, acá la invitación está
a poder empezar a trabajar de manera multidisciplinaria. El abogado históricamente es un ratón de biblioteca que trabaja solo, y hoy día todos estos cambios legislativos nos han llevado a la necesidad de empezar a aprender nuevas cosas, a aprender a trabajar con otras áreas y básicamente definir procedimientos y flujos que nos puedan servir a todos y a todas. Así que dicho eso, quiero agradecer el tiempo y ahora doy el pase de nuevo a Natalia o a Álvaro para poder pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Buena presentación. Cuando les dijimos que esto está enfocado al área jurídica, no los engañamos, ¿eh? Está muy orientado a las seguridades generales y a los abogados de las universidades. Yo quiero aprovechar a nuestro invitado español, a Julián, y hacer una relación entre estos dos conceptos. Estamos hablando un poquito de delito informático y un poquito de protección de datos, ¿cierto? Por un lado hablamos de la vulneración de nuestra información o de nuestros servidores o nuestro software, como bien dijo Rodrigo, está súper bien ocupado el concepto, Rodrigo. Y por otro lado, la responsabilidad que tenemos los guardadores, las instituciones, sobre los datos de nuestros estudiantes. Y aquí quiero hacerte dos preguntas, Julián, más bien prácticas. La primera, la ley de protección implica que las instituciones tienen que responder ante determinadas solicitudes de los propios usuarios, ¿verdad? Recuerdo un caso bien particular que un usuario le pidió en Europa a la empresa telefónica que le dijera todos los datos almacenados sobre su posicionamiento de los últimos 6 meses, y la telefónica tuvo que responder basado en la Ley General de Protección de Datos, ¿cierto? Y me gustaría preguntarte ahí, ¿qué cosas particulares en la aplicación te tocó vivir en términos de, tal vez algo más bien pintoresco, de que la institución o la universidad tuvo que responder a algún alumno, un docente, algún apoderado o institución pública sobre tal vez información que no estaban preparados para resolver? Porque ahí probablemente el TI tuvo mucho que hacer. Y segunda pregunta es un poquito, hoy día todos sabemos que la gran amenaza para todas las instituciones es el ransomware, ¿cierto? Y lo primero que hace los atacantes, o lo segundo, después de vulnerar todos tus datos, es que te amenazan con divulgar en la Deep Web todos los datos que te robaron, ¿cierto? Si tú no pagas el rescate, ¿verdad? Y evidentemente aquí hay una falta del tenedor de los datos, y eventualmente la ley española establece sanciones bastante serias, digamos, cuando esto ocurre. Me gustaría ver cómo se ha aplicado eso en Europa en el caso de las instituciones. Tú algo mencionaste sobre las multas, sobre la Comunidad de Murcia, pero ¿cómo funciona esto en términos a la luz de protección de datos? ¿Cuál es la reacción de las universidades o cuál es la respuesta que deben dar o los resguardos que deben tener? ¿Cómo lo ve la ley en términos europeos? Eso es, Julián. Muchas gracias, Álvaro, por tus interesantes preguntas. Muchas de ellas son reflexiones más que preguntas. He anotado de forma sucinta todas ellas, pero si me faltase alguna, al final me lo recuerdas. Desde el punto de vista de la responsabilidad, hay que distinguir entre dos planos. Una cosa es la responsabilidad a nivel institucional, y otra cosa es la responsabilidad a nivel personal. Pues desde el punto de vista de la responsabilidad personal, esta en principio solo va a existir cuando se dé algún tipo de infracción grave por parte de la persona de manera dolosa o al menos culposa. De lo contrario, pues no va a haber responsabilidad a nivel personal, individual del funcionario o el trabajador de la universidad. Pero sí que es verdad que la universidad como institución pues tiene una responsabilidad mayor, incluso desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Por si hubiese que generar una indemnización. De manera que es importante distinguir a esos dos niveles. De manera que la institución, como tal, tiene que adoptar una serie de medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad, yo he dicho antes que en el reglamento se identifican como las adecuadas. O sea, hay una dificultad, ¿no?, para determinar en cada caso concreto cuáles son las medidas de seguridad adecuadas. En todo caso, el estándar normativo que se establece, al menos para las universidades públicas, está fijado en un Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Seguridad. Todo el sector público está sometido a ese tipo de estándares. De manera que si no se pusieran en marcha las herramientas que contempla este Esquema Nacional de Seguridad, que son esenciales para luchar contra, por ejemplo, ciberdelitos, etcétera, pues se estaría incurriendo en responsabilidad institucional claramente. ¿Cuál es el problema? Pues que con cierta frecuencia no todas las entidades del sector público están
respondiendo a esa demanda normativa. En la Universidad de Murcia, por ejemplo, gracias a la sensibilidad de nuestro vicerrector de informática, el profesor Pedro Miguel Ruiz, pues por ejemplo estamos certificados en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Lo cual no es una garantía para que no pase nada, pero ciertamente demuestra un nivel máximo de diligencia a la hora de hacer todo lo posible para no incurrir en responsabilidad. En relación con la segunda cuestión relativa al derecho de acceso, ¿no? En el caso de Telefónica, etc. Efectivamente, en mi intervención he dicho que no siempre el consentimiento va a ser la base jurídica idónea para tratar datos de carácter personal. Bien, en la medida en que hay otras bases jurídicas, he visto en el chat que se planteaba el tema de la ejecución del contrato en Chile, luego podemos entrar en esa cuestión si os parece en el debate. En la medida en que el consentimiento, como decía, no es la principal base jurídica que legitima el tratamiento, lo que establece la normativa europea es un contrapeso para el titular de los datos. Le reconoce una serie de derechos que va a poder ejercer incluso aunque no sea necesario su consentimiento. Por ejemplo, el derecho de oposición. Cuando en una circunstancia concreta de una determinada persona se dé una serie de circunstancias que justifiquen que no tenga lugar el tratamiento de datos personales, pues te puede ejercer ese derecho. Por ejemplo, imaginemos durante la pandemia tuvimos muchas reclamaciones para que no se pudiera en un examen grabar el domicilio del alumno. Bueno, pues dependiendo de las circunstancias en que se encontrara esa persona, a pesar de todas las indicaciones que le dimos, considera que no tiene por qué visualizarse parte de su domicilio, pues lo podría alegar, ¿no? Es decir, esas facultades que hacen de contrapeso en ocasiones pueden llegar hasta ese extremo, pero también consisten, como habías indicado, en el derecho de acceso. Oiga, yo quiero saber, Universidad de Murcia, usted qué datos el mío está manejando, porque a lo mejor tiene datos que están ya desfasados o que no debería tener en su poder. De manera que quiero, por ejemplo, que saber si usted está haciendo grabaciones en el campus para motivos de seguridad pública. Bueno, pues no me puedo oponer, pero tengo un derecho a conocer qué datos míos se está tratando. Y se refuerza la información, efectivamente, o el derecho al olvido, que seguramente conocerán del caso Google, ¿no? El derecho a que cierta información desaparezca, es decir, hay una serie de mecanismos que hacen contrabalance, ¿no?, de esa falta de consentimiento que justifica el tratamiento de mis datos de carácter personal. Sobre la anécdota, tenía varias, pero voy a elegir una. Voy a elegir una de un alumno que un día se me acerca a mi despacho delegado de protección de datos, indignado porque había circulado por un grupo de WhatsApp de su pueblo la nota que había sacado en un examen. De manera que los vecinos lo paraban, algunos vecinos, y decían, pero ¿cómo ha suspendido este examen? Y él estaba indignado porque consideraba que no se podía saber su nota. Y evidentemente tiene razón. Las notas de un examen no se pueden circular por un grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el contexto, el marco normativo en España? Desde el año 2007, la Ley Orgánica de Universidades, como un elemento de transparencia, garantiza que se puedan publicar las calificaciones de los estudiantes. Pero aplicamos toda la normativa y principios de protección de datos. Antes he dicho, principio de minimización. Oiga, ¿dónde se publica? No se pueden publicar en cualquier sitio, en abierto, en una página web, pero sí para que el resto de estudiantes de la asignatura sepan el resto de los compañeros. Pues eso sí se puede. En un entorno cerrado, con garantías adecuadas, con información adecuada, advirtiendo que esta información no puede salir de aquí y no se puede utilizar para ninguna otra finalidad. Bien, pues todo este tipo de garantías, si se dan, hacen lícito que se puedan publicar las notas del estudiante, insisto, para finalidades concretas, en un ámbito reducido determinado. Pero claro, en este alumno se ve que algún compañero había difundido por algún grupo de WhatsApp sus notas y esto habían llegado pues, a sus vecinos de su pueblo. Y esta fue la situación más intensa, ¿no?, seguramente, y más anecdótica que he podido vivir, sobre todo porque el estudiante estaba realmente empecinado en que eso era un delito. Y tuve encima que pues, hacer un esfuerzo por explicarle que no era así. ¿Esto a qué me llevó? La normativa estaba recién entrada en vigor en España y yo pensé que si un profesor de la universidad, como soy yo, pues hace una nota informativa a toda la comunidad universitaria recordando estos aspectos, pues me iban a tener en cuenta muy poquito. Entonces hice uso de una facultad que reconoce el Reglamento Europeo a los delegados de protección de datos, que es dirigirme a la Agencia Española de Protección de Datos. Y le cursé formalmente por escrito una pregunta en relación con las posibilidades y condiciones de tratamiento de esta información. Y está disponible en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia respondió en los términos que yo decía anteriormente. Y por último, desde el punto de vista de esos problemas de seguridad
lo que establece la normativa europea, lo explicaba yo antes de forma muy rápida, es la obligación, primero, de adoptar esas medidas, etcétera, pero en el caso de que haya una brecha de seguridad, es obligatorio en el plazo máximo de 72 horas comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos que hemos tenido esa brecha de seguridad. Y en segundo lugar, también a los afectados, para que estos adopten las medidas oportunas. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la imposición de una sanción. Lo que pasa es que es muy difícil reconocer abiertamente que hemos tenido un problema de brecha de seguridad. De manera que el Reglamento Europeo de Protección de Datos intenta, como decimos aquí en España, nadar y guardar la ropa, obliga a hacer una gestión de riesgos. Oiga, yo gestiono el riesgo y si he tenido un problema, pues tengo que también gestionarlo. Y en ese sentido la obligación legal es inequívoca. Ok, muchas gracias, Julián. Natalia ahí tenía más preguntas también. Sí, muchas gracias Julián, Rodrigo y Francisco. Han sido buenísimas presentaciones y tenemos instituciones a lo largo de todo Chile conectadas, incluido bastantes directores TI y muchas áreas jurídicas también. Así que estamos muy contentos por la buena bienvenida que ha tenido este webinar. Quiero partir con una primera pregunta que hay aquí en el chat, que considero que es la más general, como para partir de lo más amplio, lo más específico, y justamente para Julián Valero. Dice, ¿cómo una institución de educación superior da cumplimiento a la ley de protección de datos? ¿Cómo implemento un sistema de protección de datos en una universidad? ¿Por dónde parto? ¿Un diagnóstico, un protocolo o la revisión de los procesos internos? A lo mejor si nos puede orientar, Julián, en cuáles serían los primeros. Esa pregunta es muy oportuna. Como he explicado antes muy rápido lo que habíamos hecho, pues seguramente ha pasado desapercibida, ¿no? Yo lo primero que haría es hacer un listado de tratamientos. El Reglamento Europeo llama el registro de actividades de tratamiento. Bueno, identificar todos y cada uno de los tratamientos. Porque a partir de ahí es donde podremos empezar a aplicar la normativa, desde una aproximación basada en la realidad, ¿vale? Y ahí podemos identificar en cada tratamiento pues, cuál es la base jurídica adecuada, si se están aplicando bien los principios que antes explicaba de protección de datos, si estamos pidiendo demasiados datos, si estamos informando adecuadamente, si necesitamos obtener datos de la propia institución, pues entonces aplicar los límites derivados del principio de minimización, de la limitación del tratamiento, de la prohibición de uso incompatible. ¿Que estamos obteniendo datos de otra institución? Pues entonces podemos analizar de qué manera los estamos obteniendo, si habría que establecer algún tipo de medida adicional. Podemos también detectar en función del tratamiento si estamos tratando datos sensibles que tienen un mayor nivel de protección. De manera que lo primero que yo haría sería una identificación exhaustiva de todos y cada uno de los tratamientos para luego analizarlos desde el punto de vista del cumplimiento normativo. Las medidas de seguridad, por ejemplo, no es evidentemente lo mismo un entorno cerrado que un entorno abierto de comunicación de información. En definitiva, pienso que el primer paso sería ese. Luego ya todos los demás están en mi presentación y por supuesto no tengo inconveniente, Natalia, que se comparta. Perfecto, Y luego, perdón, muy rápido, y también me parece interesante en una universidad hacer pedagogía, formación, difusión, sesiones de que se conozca, información, me parece muy importante. Perfecto, muchas gracias Julián. Vamos con la siguiente pregunta, esta es para Francisco. Dice, ¿hace falta un ente fiscalizador regulador como lo es el Esquema Nacional de Seguridad de España en Chile? Gracias, Natalia. Para responder la pregunta, que es básicamente una opinión, yo considero que sí, efectivamente nos hace falta un ente fiscalizador. El punto está en que no sé si necesariamente tenemos que hacer una distinción entre más entes distintos de la Agencia de Protección de Datos que eventualmente se va a consagrar en la nueva normativa. A mí me parece que esta es una función y dentro de las obligaciones de la agencia eventualmente chilena, que como les adelantaba probablemente y muy seguramente sea el Consejo para la Transparencia, que cambiaría su nombre a Transparencia y Protección, tendría eventualmente estas mismas funciones también de fiscalizar. Creo que el hecho de tratar de alguna forma introducir un ente distinto de las organizaciones que tenemos en Chile podría hacer que incluso la discusión de esta nueva norma se alargue aún más.
Entonces, hoy día creo que no es necesaria la introducción de un nuevo organismo, sino que tenemos que revisar cuáles son las instituciones que hoy día ya tenemos y que dentro de esas funciones hoy día se dedican a esto. Y efectivamente el Consejo para la Transparencia, a mi parecer, cumple con cada una de los requisitos que estamos señalando para que exista una agencia de protección de datos en Chile. Ok, gracias Francisco. Aquí hay dos preguntas enlazadas para Rodrigo. Una dice, ¿es factible que alguien que indebidamente altere, dañe, suprima datos informáticos, pero no cause delito, daño grave al titular de estos mismos, no sea penalizado por la ley? Y una también que tiene relación con eso, de Gabriel Torres, con delitos de Chile. ¿Tiene valor como acta grabar la sesión en que captura la información de manera remota? Ahí tal vez, Rodrigo, un poquito para los TI que están acá, ¿cuáles son las formas correctas de resguardar la prueba? Tú diste un ejemplo súper claro en términos de la custodia y de qué es útil o no en caso de que ya la sangre llegó al río, digamos, y tienes que probar ante un juez el daño y la prueba. Gracias, Álvaro. Sí, voy a partir respondiendo la consulta la primera consulta que decía relación con la comisión de un delito que no genere daño. O sea, yo voy a suprimir, voy a alterar, voy a intervenir datos y voy a causar un grave daño al titular de los mismos. Yo creo que acá, por analogía, ya a los que no son abogados, generalmente la normativa de interpretación de la ley, en algunos casos, funciona por analogía, donde nosotros nos remitimos a otras leyes para efectos de la interpretación de la misma. Yo creo, y por eso también destaqué en la presentación la importancia de esta normativa, porque reconoce la figura del titular del dato a propósito del daño grave que señala la ley. El daño para estos efectos, en general, nosotros lo interpretamos como un daño calculable en dinero, que va a ser el perjuicio que finalmente a mí me va a dar el pase para poder accionar penalmente en contra de quien resulte responsable por la comisión de estas tipificaciones ilícitas. Por tanto, vamos a tener que entrar ahí a hacer un trabajo de determinar si es que existe efectivamente un daño calculable en dinero al momento de determinar si es que existe o no esta intervención y si puedo o no accionar, a efectos de que el tribunal mire mi acción penal, sea esta denuncia o querella, y me diga, perfecto, usted dice en su calidad de titular del dato y calidad de víctima, por lo demás, que sufrió un grave daño. Dígame usted, ¿cuál es el grave daño que me está alegando para ver si es que yo pongo en movimiento el aparataje jurisdiccional, despacho un orden de investigar al Ministerio Público, el Ministerio Público coordina la investigación con los cuerpos policiales de cara a buscar estas responsabilidades? Por tanto, si es que hubiera un daño avaluable en dinero, yo creo que ese es el punto que hay que tener presente al momento de determinar si es que existe o no la factibilidad de poder accionar. Y en segundo lugar, en cuanto a lo que implica la cadena de custodia, la cadena de custodia es un tema bien particular, porque hoy día una prueba mal manipulada ya es una prueba que el tribunal me va a dejar fuera. Y muchas veces esta prueba, este medio de prueba, es fundamental para poder determinar la responsabilidad de la persona que comete el delito o que comete el ilícito. Por tanto, esta materia va a estar regulada eventualmente en el reglamento que va a despachar el Ministerio Público respecto de las interceptaciones, los agentes encubiertos, y que son todas estas normas que todavía no entran, todavía están con plazo de vacancia, no han entrado en vigencia. Deberían, a lo menos, estar bien regulados. De lo contrario, acá la invitación es que para no romper una cadena de custodia, si es que se identifica que existió alguno de los ilícitos que trata la ley, dejar el equipo o el dispositivo por lo pronto sin uso hasta que sea el Ministerio Público quien se pronuncie respecto a quién va a retirarlo, cómo va a retirarlo, o si es que se puede o no manipular de manera previa a que este sea retirado. De modo de no perder esta cadena de custodia y seguir el historial del medio de prueba hasta que llegue al tribunal. No sé si con eso responderé la pregunta. Sí, yo creo que por ahí va. Recuerdo un evento que tuvimos con la Universidad de Barcelona, unas recomendaciones que era no apagar los equipos, pero sí dejarlos aislados, para que efectivamente tener, en el caso español, la medida, el medio de prueba. Nati, ¿más preguntas? Sí, aquí tenemos muchas preguntas, así que vamos Sí, qué bueno. avanzando. Sí, qué bueno, eso es una buena noticia. Para Julián Valero,
sobre tema de intercambio estudiantil. ¿Cómo se tratan estos datos? Dice, han realizado análisis de las fuentes del ICITU que justifican el tratamiento en materia de intercambio estudiantil. Para efecto de justificar un tratamiento por una universidad en un país fuera del territorio de la Unión Europea, ¿consideran que el contrato de servicios educacionales es suficiente para la transferencia o consideran que podría ser necesario un consentimiento adicional? Bueno, esta pregunta es de matrícula. Esta es buena. Y es muy difícil de responder rápido, ¿vale? Entonces tendríamos que ver en concreto las circunstancias de cada caso concreto. Imagino que se puede estar planteando el tema de un estudiante de la Universidad de Murcia que se desplace a una universidad chilena, ¿no? Sí, Entonces, eso entiendo yo. Sí. Evidentemente, la solución más contundente es darle información al estudiante y que dé su consentimiento, pero yo creo que no es necesario en este caso. Yo en su momento tuvimos un caso de un convenio de intercambio estudiantil con una universidad chilena, analizamos la normativa que tienen ustedes allí y consideramos, en aplicación del reglamento europeo, que tenía un nivel adecuado de protección, con lo cual concluimos que no iba a ser necesario un consentimiento específico. Fue una interpretación mía como delegado de protección de datos que recomendé al vicerrectorado, que es, como digo, quien tiene que tomar las decisiones ejecutivas. ¿Bien? Porque el reglamento lo que parte es de que si se están transfiriendo los datos a un tercer país que no tiene un nivel adecuado de protección, no se puede hacer. Y luego, entonces la clave está en demostrar cómo se tiene ese nivel adecuado de protección. Entonces, ese nivel adecuado de protección puede estar basado en una decisión de la Comisión Europea, que es precisamente lo que ha dado lugar a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anulando, por ejemplo, las cesiones de datos en Estados Unidos, tema de nube. Esto es un problema impresionante. Pero también puede estar basado en otro tipo de justificación. Y esta es en concreto la que yo utilicé, ¿no? Un análisis previo de la regulación chilena y la conclusión de que era un sistema con algunos matices, evidentemente, algunos de ellos importantes, pero bueno, un nivel adecuado de protección que no exigía un consentimiento específico. Pero es un tema muy interpretable, porque en concreto con Chile no hay una decisión oficial de garantías por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Con Argentina sí la hay, con Uruguay creo que también la hay, pero en concreto con Chile no la hay. Perfecto, gracias, Julián. Julián, quiero juntar varias preguntas que hay sobre un poquito el tipo de dato privado, el dato, cuánto es privado o no, Francisco. En Chile, por ejemplo, siempre tal vez hay una polémica, ¿el root es privado o no es privado? ¿El root combinación nombre es privado o no es privado? El entendido que tenemos sitios web que uno pregunta por alguien y aparece root, nombre. ¿Qué estamos entendiendo hoy día en las instituciones y tal vez un poquito orientado a la institución de educación superior sobre qué es un dato privado para la ley? Perfecto. Miren, la verdad es que respecto del root, que yo creo que una de las cosas que más es de las más destacables de nuestro país, es saber que todos estamos determinados como personas a propósito de un número, y que eso es envidiable en todo el resto del mundo y para nosotros nos sirve para un montón de cosas. El root como dato propiamente tal siempre va a ser un dato personal, y el punto es que el tratamiento es lo que puede empezar a distinguir cuál va a ser la finalidad y si va a ser un dato privado o no en ese sentido. En teoría el root está determinado por una fórmula que es pública y que la maneja de hecho un registro que también es público, que viene siendo el registro civil. Entonces, en ese sentido, como información, nosotros podemos decir siempre el root está alojado en una fuente de libre acceso al público. El problema está en qué clase de tratamiento le voy a dar a esa clase de información. Porque por el hecho de estar en una fuente de libre acceso al público no implica que yo pueda hacer cualquier cosa con ese dato en particular. Entonces, necesariamente tengo que empezar a distinguir hasta dónde quiero llegar con el tratamiento y qué es lo que voy a hacer. Dentro ahí debemos hacer también la distinción si estoy hablando de una institución pública o una institución privada, justamente a propósito de cuál es la finalidad con la que voy a utilizar ese dato. Las recomendaciones en estos casos, sobre todo cuando estamos hablando de datos que son eventualmente estadísticos, que pueden ser, no sé, datos financieros, por ejemplo, siempre está asociada a la anonimización del dato. La idea está en que para poder manejar un estándar de seguridad con esa información, necesariamente nosotros anonimicemos toda esa información para que no sea determinada por una persona. Es decir, si estoy analizando un dato del root para poder identificar a alguien, la idea es que yo lo busque de alguna forma y poder tener resultados que sean eventualmente privados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea está en que sigamos protegiendo siempre al titular, que no se vulneren esos derechos
Y tal como hay otra pregunta que está diciendo ahí, ojo con los consentimientos, porque dependiendo del tipo de dato que estoy utilizando, lamentablemente en Chile, allá estoy hoy día, la gran fuente de licitud es el consentimiento si dejamos de lado a la ley. Entonces, siempre la recomendación va a ser anonimizar esos datos para poder tratarlos de forma pública. Ok, Francisco. Sí, yo Una quiero pregunta. hacer una última pregunta a Julián Valero porque se tiene que ir y ya estamos casi por terminar el webinar. Yo creo que tiene relación con lo que ya hemos conversado, pero solo para los que todavía tienen dudas. Dice, ¿cómo comenzar a elaborar una política de privacidad para una institución de educación superior? ¿Cuáles serían los puntos más importantes a considerar, Julián? Vuelve a ser una pregunta difícil, porque hay otra pregunta en el chat presente que aprovecho así para contestar a las dos a la vez, que viene a decir algo así: ¿cómo es posible en una universidad, ¿no?, tener en cuenta la normativa en tema de investigación, en tema de educación, en tema de datos de salud, en tema de menores? Pues claro, es muy difícil, ¿no?, llevar a cabo este análisis. Sobre todo hay que partir, como digo, del conocimiento de la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad como organización? ¿Cuál es nuestro nivel de madurez? ¿Cuál es el tipo de actividades que llevamos a cabo? Hay universidades que tienen hospitales vinculados, evidentemente, o una clínica universitaria, como es el nuestro. Entonces eso complica enormemente el plan de actuación. De manera que yo me centraría, en primer lugar, en hacer un análisis inicial, insisto, inicial, de impacto de la regulación en la realidad de cada institución, y a partir de esa realidad de la institución, priorizar, porque es imposible pretender aprobar una política de protección de datos formal que nos sirva para todo, porque entonces estará abocada al incumplimiento. Entonces me parece muy importante que esa política de protección de datos esté basada en la realidad, en las posibilidades, en la singularidad de cada institución, y sobre todo que haya una delimitación muy clara de las responsabilidades que tiene que asumir cada órgano dentro de la universidad y que éste lo conozca. Pues no basta con hacer un informe y enviarlo. Hay que tener reuniones, hay que tener conversaciones, hay que tener actividad de formación, y poco a poco se irá generando, mi experiencia en la Universidad de Murcia ha sido así, se irá generando una cultura dentro de la organización que irá permeando en todas las capas, y quizá a medio plazo se estará en condiciones de llevar a cabo pues, un documento formal de política de protección de datos. Pero me parece un error empezar en la casa por el tejado. Creo que efectivamente hay que empezar por el cimiento. Buenísimo, muchas gracias, Julián, y qué importante es todo el tema cultural, ¿cierto?, en la institución de educación superior, tú lo comentaste también al inicio, así que muchos desafíos todavía por abordar, pero con toda la información que nos entregaron tú, nos entregó Rodrigo y Francisco, espero que la institución de educación superior ya tengan un inicio en el fondo por donde poder partir para aplicar esta nueva ley. Así que bueno, les quiero dar las gracias a nuestros tres expositores, también a Álvaro, y ahora para finalizar le quiero dar la palabra a Luis Valenzuela, quien es nuestro secretario ejecutivo de MetaRed TI Chile, para que nos hable sobre las conclusiones y cuáles son los próximos pasos que tenemos en MetaRed TI en los siguientes meses. ¿Estás muteado, Luis? Muchas gracias, Natalia. Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos, Luis, vemos la presentación. Sí, perfecto. Voy bueno, primero dar las gracias a todos por todo el aporte. Gracias a Julián por estar desde tan lejos acompañándonos. Gracias a Francisco y a Rodrigo y a Álvaro también. Desde MetaRed Chile hacemos este tipo de eventos que llegan directamente a las direcciones de tecnologías de información de cada institución de nuestra red, pero también esta vez con más personas y apoyo a otras unidades muy importantes como son las áreas jurídicas, que hoy día sin duda la protección de datos es un tremendo tema. Como dijo alguien por ahí, ver las realidades que están pasando y que van adelantándose es como ir viendo el futuro, y es una dinámica que ocupamos mucho en MetaRed para ir avanzando lo mejor posible, tratar de cometer menos errores
y seguir avanzando en estos temas tecnológicos. Tengo que decirles, además, pasar algunos avisos. En MetaRed Chile trabajamos en 6 grupos de distintos temas que tienen que ver con tecnología. Álvaro lidera el tema de ciberseguridad, este evento que acabamos de escuchar respecto de la protección de datos, y del cual estamos muy agradecidos, pero tengo que pasarles un aviso porque tenemos también en el muy corto plazo otros tremendos temas para MetaRed Chile. Por ejemplo, en el grupo de herramientas educativas tenemos el segundo estudio de autoevaluación de competencias digitales que ya se está ejecutando en Chile. Este es un estudio que también viene de España, el cual es la segunda versión y donde lo responden los académicos de sus instituciones. Los académicos queremos saber cuáles son sus competencias digitales. Medimos una oportunidad en plena pandemia y hoy día estamos midiendo en una segunda oportunidad casi post pandemia. Los resultados son muy buenos para tomar decisiones en las instituciones, para ver dónde apoyamos, dónde están las brechas. En el estudio anterior participaron casi 5.000 académicos de 20 instituciones de educación superior, y por lo tanto esta segunda versión está invitado a participar muchos más. Queremos aumentar mucho más esa cantidad y de docentes que contesten. En septiembre tenemos un interesante webinar, al cual en nuestras redes, en la página de MetaRed, por supuesto, están todos invitados a participar. Además, tenemos también muy pronto un webinar en innovación digital de otro grupo de MetaRed, donde vamos a tener también invitado a un experto español en todo lo que tiene que ver con experiencia en Smart Campus, y también se va a realizar un workshop en vivo con una herramienta, con una aplicación. Este grupo lo lidera nuestro amigo Marco Aravena de la Universidad del Paraíso, quien también está conectado y lo saludamos. Así que también vamos a tener muy pronto más información con la fecha, los días y la hora para que se puedan inscribir. También tenemos un interesante webinar que tiene que ver con transformación digital. Nuestro grupo de estrategia TI está coordinando el webinar y tiene un tema muy importante. Aquí yo veo varios directores de tecnología conectados y queremos ver en este webinar con algunas experiencias cuál va a ser el rol de las tecnologías de información o de las direcciones de tecnología de información cuando la transformación llegue en pleno a nuestro país. Hoy día nosotros estamos viendo cómo en España y cómo en Europa la transformación digital ya es una realidad y está avanzando a velocidad muy alta. Y hoy las instituciones ya se dieron cuenta, y algunas aún no se dan cuenta, que la transformación digital ya no es una opción. Hay que ir por ella. Eso puede generar algunas competencias competitivas en la institución de educación superior. Yo creo que las que no vayan se pueden quedar atrás y es un tema súper importante. Así que también en este webinar vamos a hablar de ese tema, cuál va a ser ese rol. Y les quiero contar que en el grupo que además me toca liderar junto con otros colegas de la APU, con Diego Vizcar, les quiero comentar que vamos a realizar estudio de madurez digital en Chile, que ya a sus rectores en estos días les está llegando el correo porque ya está todo listo para el lanzamiento. Estudio de madurez digital que pretende medir qué nivel está la madurez digital de su institución. Nosotros ya hace un par de años atrás un estudio en Chile con 23 instituciones de educación superior donde quisimos saber cuál era el estado de las tecnologías. A través hicimos ese estudio. Hoy día damos un vuelco y nos vamos a agregarle a este estudio que más bien era digamos, de temas que tenían que ver con temas contables, de la tecnología, sala, implementación, cuánto se invierte, etcétera. Pero al dar el vuelco a madurez digital, hoy día queremos meterle a este estudio
algo más estratégico. Queremos saber cómo está el gobierno de tecnología, de TI, en su institución. Cómo han avanzado en la transformación digital y si están preparados para ir a la transformación digital. Bueno, este estudio de madurez digital que se llama U-Digital, que fue un estudio encargado a algunos expertos de Europa, encargado por MetaRed Global, nos va a decir o nos pueden dar un input para iniciar el trabajo de transformación digital en una institución. Por lo tanto, ninguna universidad se puede quedar afuera. En Chile, como ustedes saben, hay 60 instituciones de educación superior adosadas y que trabajan en MetaRed, y por lo tanto queremos que la mayoría puedan participar. Así que eso es, Natalia. Yo con eso les doy las gracias. Indicarles que hoy día hubieron 68 personas participando en este tremendo webinar, así que súper agradecido desde MetaRed Chile. Muchas gracias, Luis, y también comentar que este webinar queda disponible después en nuestro YouTube de Universia. Para cerrar y dar las últimas palabras, dejamos a Álvaro Fuentes y ya nos vamos despidiendo. Álvaro. Gracias. Repetirlo de Luis, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a nuestros panelistas, Rodrigo, Francisco, Julián tenía clases, se tuvo que retirar antes, de verdad que fue tremendamente interesante para que no nos manejamos mucho en este lenguaje. En el chat de mi correo, alvaro.fuentes@uautónoma.cl. Si eventualmente hay algo que quedó pendiente o alguna idea relativa a este tema, por favor, háganme llegar las ideas y eventualmente podemos organizar algo más específico, más amplio o con otra orientación. Así que muchas gracias por su asistencia a todos, gracias por su tiempo y también muy buen engagement de principio a fin, así que entendemos que fue interesante para todos. Así que muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias a Chao, todos. Luis, Laurita. Chao, muchas gracias. Chao a todos. Cuídense. Chao, Esperanza. Gracias, Esperanza. Muchas gracias. De nada. Gracias. Chao. Chao. A todos.